Hora TV, estamos viendo, anoticiando. Pocas fuentes de trabajo es la pregunta de esta noche en Anoticiando, y queremos compartir con usted algunos mensajes que nos han mandado a nuestro Facebook. Todo es muñeca política, esto cansa. Para tener un empleo ahora, lo duro es qué papel haremos con nuestros hijos. Nos esforzamos por darles una profesión, y ¿para qué?, dice Daniela Burgos García. Y así también Giovanni Fernández señala que el Estado no tiene la obligación de dar trabajo a nadie. Cada quien es responsable de sí mismo, cada quien debe crearse su propio destino. Mejor es decir que hay que darle la caña de pescar, no el pescado, porque hay que inventarse su propia caña de pescar sin esperar que alguien le dé esa caña. Son mensajes que nos llegan a nuestras redes sociales. Así es, Ariel, estamos con una entrevista muy importante. Vamos a hablar del empleo, y para ello hemos invitado a un investigador del CEDLA. Él es el licenciado Bruno Rojas, a quien le damos ya las muy buenas noches. Gracias por asistir. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Antes de iniciar la entrevista, me permito invitarle a que veamos una nota con relación al trabajo versus las oportunidades que tienen los jóvenes actualmente. Se necesita ayudante de cocina, se necesita mesera, garzón, peinadora. Muchos de estos letreros los encontramos en distintas vitrinas, como también en los periódicos, anuncios como se necesita secretaria, promotores de venta, entre otros. Basados en esto, la consultora de apoyo al desarrollo laboral, Labor, explica que actualmente existe empleo en nuestro país. La minería, el comercio, o actividades de servicios de baja incorporación tecnológica, comercio al detalle, etcétera. Entonces, ¿qué futuro les espera a esos jóvenes? Entonces, los jóvenes están ingresando a las universidades, a los centros de trabajo, ¿sí?, y no están encontrando una ubicación cuando ellos salen. Entonces, su frustración es mayor. ¿Empleo para quiénes? ¿Bachilleres, técnicos o profesionales? Les preguntamos a los jóvenes qué oportunidades tienen. Yo pongo aquí letreros de que se necesita jóvenes, y veo en todo lado que se necesita personas para trabajar. Creo que ya las personas lo ven feo en el área técnico, trabajar en cocina, pero solo quieren estar en un escritorio. Labor dice que el mercado laboral es reducido, razón por la cual muchos jóvenes optan por estudiar carreras técnicas. Los jóvenes generalmente, sobre todo en los últimos años, han ido optando por inscribirse a carreras técnicas. ¿Cómo cuáles? Puede ser técnico electricista industrial, técnico en medio en diseño, técnico medio en sistemas, técnicos medios en carpintería, etcétera, y están estudiando. Otros han ingresado a las universidades, a una carrera profesional universitaria. Lo cierto es que cada año hay miles de bachilleres y cientos de egresados de distintas carreras. Frente a ello, ¿qué debe hacer el Estado? El reto que tiene el país es impulsar procesos en los cuales se desarrolla industria. Que haya más curtiembres, que haya más fábricas de alimentos, que haya más fábricas de ropa, que haya más fábricas de todo. ¿Qué buscan los jóvenes en materia de empleo? ¿Cómo querías que fuera tu empleo? ¿En qué condiciones? Más o menos algo más limpio, una oficina más o menos. ¿Horario de oficina? Sí, un escritorio más o menos. ¿Y ahora tu trabajo cómo es? Estable, más o menos, no tan limpio, pero me gusta también. Le tengo interés también eso de la plomería. En conclusión, la consultora Labor dice que actualmente la calidad del empleo está supeditada a la economía del país y al mercado globalizado. Es así que los jóvenes, al no encontrar un empleo de acuerdo a sus expectativas, optan por trabajar por cuenta propia, ocupando así el mercado informal en un 65%. Bueno, en conclusión, esta institución que es Labor afirma que ahora quienes encuentran más rápido trabajo es quienes pueden ofrecer solamente su fuerza laboral y no así quienes sean académicos, qué sé yo, titulados hasta egresados. ¿Ustedes como CEDLA, este instituto de investigación, comparten este criterio? ¿Cuál es la realidad? Sí, justamente tomando datos, información de encuestas que hemos ido realizando en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y el Alto, podemos confirmar esto que comenta el compañero de Labor, en el sentido que 63 de cada 100 jóvenes en estas ciudades que he mencionado trabajan
en empleos, fuentes de trabajo, donde no se requiere calificación. Es decir, están en calidad de ayudantes, operarios, haciendo labores de apoyo en general. Y claro, el hecho que estén más trabajando en este tipo de actividades o tipo de empleos se expresa en ingresos bajos, se expresa en desprotección social, puesto que más del 65% no tienen seguro de salud. ¿Son cuentapropistas tal vez? No. ¿O optan por este No, portal? no, más bien cerca del 68 de cada 100 jóvenes están como asalariados. Es decir, son dependientes y aproximadamente un 33% están como cuentapropias o trabajadores independientes. Esto también quiere decir que los jóvenes comienzan a trabajar en esa trayectoria, en ese camino que van recorriendo en la búsqueda de fuente de trabajo, comienzan generalmente como asalariados, como trabajadores dependientes. Y en ese marco es importante tomar en cuenta que los jóvenes cuentan con empleos inestables. En buena parte, estamos hablando de más de 60 jóvenes de cada 100, están con empleos eventuales, a contrato, temporales, ganan ingresos por debajo de lo que es una canasta alimentaria básica. Estamos hablando de 63 de cada 100 jóvenes en las ciudades que justamente hemos mencionado, ganan por debajo de 1.792 bolivianos, que es un monto que se ha calculado para cubrir una canasta alimentaria básica. Ahora, pero se dice que el Estado tiene, bueno, esa atribución y obligación de brindar y garantizar un empleo digno. ¿Qué hacemos frente a esto? ¿Qué debería hacer el Estado con esta cantidad de personas, jóvenes principalmente de 20 a 29 años, que no encuentran un trabajo acorde a su capacidad y a sus necesidades? En primer lugar, el Estado debería impulsar políticas junto a proyectos, programas, que... La nota decíamos, perdón que le interrumpa, por ejemplo, deben crear más empresas, dice, generar más empleo en diferentes áreas de alimentos, qué sé yo, nuevas carreras, no las que ya están totalmente saturadas. No son suficientes. A ver. O sea, no se trata solamente de crear empresas. Empresas se han creado, según datos de Fundempresa, cada año se crean mayor número de empresas. Pero ahí hay un problema. La mayor parte de estas empresas son unipersonales, son pequeñas empresas, son microempresas. ¿Y eso qué significa para los jóvenes? Significa que el tipo de empleo que les van a ofrecer son empleos, ¿no?, con bajos ingresos, son eventuales, son temporales y, como justamente ya al principio de la nota mencionábamos, están trabajando en actividades donde no requieren calificación, no requieren una profesión, no requieren una formación técnica como tanto. Aquí hay un problema serio. Se pueden crear empresas. La pregunta es qué tipo de empresas, con qué tipo de relación y seguramente... ¿Qué tipo de profesionales también se requieren? Exactamente. Y la respuesta desde los jóvenes es que esas empresas que se vayan creando desde el Estado o en el sector privado permitan garantizar lo que justamente me menciona: empleo de calidad, empleo digno. ¿Qué es un empleo digno? Un empleo estable, un empleo que permita realizarse profesionalmente, que permita realizarse vocacionalmente, que permita crecer en una fuente de trabajo. Es aquel empleo digno, aquel también que tiene un ingreso que alcance para cubrir las necesidades básicas. ¿Ahora no lo tenemos? No, estamos hablando de 65 de 100 jóvenes, no, lo que ganan no alcanza ni para cubrir los alimentos básicos. Eso nos está mostrando un gran problema en ese sentido. Pero lo otro más todavía preocupante, los jóvenes que están trabajando, solamente 18, entre 15 a 24 años, están aportando al sistema de pensiones, es decir, para jubilarse y gozar de otras prestaciones sociales. 82 no lo hacen. ¿Eso qué quiere decir a futuro? Que esos jóvenes que hoy en día muy pocos aportan, no van a poder contar claro, porque tienen un evento eventual, un trabajo eventual. Exactamente. Trabajan independientemente, van cortando, ¿no?, toda esa trayectoria. Ya no hay trayectoria laboral, lo que dice usted. A ver, ¿a qué nos puede llevar entonces? Mucha gente ya no va a querer, quién sabe, hasta estudiar. O quienes estudian dicen, mejor, como preguntábamos al responsable de labor, nos decía, prefieren estudiar salteñería, carpintería, qué sé yo, pollos a la broster, todas esas ramas técnicas y cortas, para emprender un negocio, pese a que tienen su profesión. Frente a esta realidad, ¿hacia dónde vamos? ¿Cómo estamos motivando a los jóvenes? ¿O ya no hay motivación? El hecho que los jóvenes decidan
estudiar oficios o, digamos, carreras pequeñas en tiempo más corto, como esto, ¿no? De cursos de salteñería, cocina, etcétera, son finalmente parte de las estrategias de sobrevivencia, de las estrategias de búsqueda de empleos, porque si hablamos, por ejemplo, de datos sobre el desempleo en este momento afecta más a los jóvenes. Estamos hablando de 12.7%, estos son datos del 2010, 2011, de los jóvenes no han podido conseguir una fuente de trabajo. ¿Y qué podemos esperar a futuro, licenciado? ¿Qué pueden esperar nuestros hijos, los hijos de sus hijos también? ¿Qué hacemos? Penosamente, tal como están las cosas hoy en día, tenemos una mayor precarización del empleo. Haciendo una mirada de los últimos 10, 12 años, desde el 2001 hasta el 2012, nos muestra que la precariedad laboral, la generación de empleos precarios, cuando digo empleo precario me refiero a que son inestables, mal pagados y desprotegidos, ¿no? En ese marco, esta cantidad de empleos precarios se han ido extendiendo. Solamente aquí comparto un dato. Estamos hablando que el 2001 teníamos alrededor de 48 personas que tenían empleo pobre, empleo precario. Esto hasta el año 2011 se extiende a 85 personas. Esto nos está mostrando que prácticamente se ha duplicado la cantidad de trabajadores, de personas, de ocupados que tienen empleos precarios. En ese ámbito, en ese contexto, a futuro, ¿qué nos espera? Y no es que uno sea aquí pesimista, dramático, ni nada por el estilo, sino necesitamos a futuro, si esta situación cambie, para que esta situación cambie, políticas del Estado, programas, proyectos que comiencen utilizando de mejor manera los recursos que tenemos actualmente, provenientes de la exportación de hidrocarburos, de la venta de gas particularmente, aprovechar mejor las reservas internacionales netas que tenemos y otros recursos para impulsar polos de desarrollo, proyectos de desarrollo en diferentes regiones, en la agricultura, en la pecuaria, en la industria, hacer que Bolivia paulatinamente sea un país industrial. Cierto. Y acotar también, con la conversación con los jóvenes decían, hay que tener iniciativa y hay que tener ganas, porque hay unos que, por ejemplo, trabajaban o trabajan en una institución pública y a la par han logrado abrir un negocio de comida. Y eso pues genera empleo, pero también les genera mayores ganancias. Y nadie se lo ha regalado como quien dice, ¿no? Sino ha sido un emprendimiento individual. También falta eso, ¿qué cree usted? Sí, pero los emprendimientos, el trabajar por cuenta propia, el iniciar una pequeña actividad, un pequeño negocio, no es precisamente una alternativa, sino es una opción que se crea por cuenta de los propios jóvenes, porque claro, como no hay empleo que le ofrezca el Estado, que le ofrezca el sector privado, que le ofrezcan otras empresas, lo que hacen, lo que justamente manifiesta, junto a otros jóvenes, a veces crean sus propias fuentes de trabajo. ¿Debemos seguir estudiando? Sí, porque el estudiar es importante. Eso quiere decirlo, a veces me han preguntado, digamos, bueno, bajo ese panorama, ¿vale la pena estudiar? Claro que sí, hay que estudiar, pero al mismo tiempo también desde los jóvenes presionar, exigir que el Estado vaya cambiando la situación económica, la situación del empleo, porque un país que no aprovecha a sus jóvenes, que no aproveche las capacidades de los jóvenes, porque hoy en día tenemos una mayor cantidad de jóvenes profesionales, de jóvenes técnicos, de jóvenes bachilleres, ¿no?, etcétera, un mayor nivel educativo, y un país que no aprovecha esas capacidades es un país que se está suicidando, es un país que no está justamente orientando mejor el aprovechamiento de esos recursos humanos. Muchísimas gracias por su visita. Hay mucho que hablar, hay muchos factores que influencian para tener un trabajo como el que queremos actualmente. Hasta acá la entrevista y tenemos más con los compañeros.